Advertencia: el siguiente informe de nuestro corresponsal de Medio Oriente Alistair Bonkel contiene imágenes impactantes. El viernes por la mañana, una escuela en Gaza fue bombardeada por el ejército israelí. En el patio del edificio reinaba el caos. Conté 6 cuerpos en este video, algunos de niños. El Ministerio de Salud en Gaza dice que hay al menos 27 fallecidos. Israel afirma que era un centro de comando de Hamás, pero no ha presentado evidencia alguna que respalde esa afirmación. Sin embargo, era un refugio para cientos de familias. Los heridos fueron llevados de urgencia al hospital, algunos con heridas muy graves, y los médicos advierten que el número de fallecidos aumentará. Lamentablemente, varios heridos fallecieron por la falta de quirófanos y personal médico mientras esperaban ser operados. Sin ninguna duda, esto se debe al bloqueo impuesto en Gaza. Israel expande rápidamente su renovado ataque en Gaza, con poca resistencia de parte de Hamás. Los palestinos se ven obligados a huir de todas partes de la franja, la mayoría sin saber a dónde ir o cómo sobrevivir. Nos han desplazado 10 veces ya, del sur al norte y luego del norte al sur. Me voy sin saber a dónde. No hay dinero ni refugios para quedarse. No tenemos mantas ni colchones, apenas podemos caminar. Caminamos 3 horas para hacer 1 kilómetro. Voy a buscar refugio. Ahora busco refugio cada hora, no cada día. Israel ha realizado cientos de ataques en Gaza desde que rompió el alto al fuego hace más de 2 semanas. Sus fuerzas avanzan todos los días, retomando territorio, tal vez indefinidamente, y actuando en áreas donde antes no lo hacían. El objetivo es presionar a Hamás para liberar a los 59 rehenes restantes. Por ahora, Hamás se niega a rendirse. Alistair Bonkel para Sky News en Jerusalén. Era poco antes del amanecer del 23 de marzo. Se veían los primeros rayos de sol, mientras un convoy de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina viajaba por una carretera al norte de Rafa, buscando a colegas desaparecidos. El ejército israelí más tarde afirmaría que no tenían las luces de emergencia encendidas. Pero en este video se ve muy claramente que de hecho sí estaban encendidas. El convoy se detuvo cuando encontraron la ambulancia desaparecida al lado del camino. Y los paramédicos con sus uniformes se bajaron y comenzaron a acercarse al vehículo. Entonces, los soldados israelíes abrieron fuego. El video se oscurece por completo, pero el teléfono móvil sigue grabando por otros 5 minutos más, durante los cuales se puede oír un tiroteo casi constante. Y también se puede oír a uno de los paramédicos recitando desesperadamente la shahada, la oración musulmana antes de morir. Y le pide disculpas a su madre por el camino que eligió para ayudar a las personas. Más tarde, lo encontraron con una bala en la cabeza y el teléfono móvil todavía en su poder. Tuvieron que pasar 5 días hasta que las FDI permitieran a la ONU recuperar los 15 cuerpos. Fueron encontrados en una fosa común y sus vehículos destrozados junto a ellos. El ejército israelí afirmó que 8 muertos eran de Hamás, pero aún no han proporcionado ninguna evidencia de eso. El ejército israelí también afirmó que los vehículos viajaban sin coordinación en una zona de combate. Sin embargo, una investigación de Sky News reveló que no se había emitido una orden de evacuación por parte de las FDI para esa área hasta al menos 1 hora después del incidente. Las ambulancias estaban identificadas y deberían haber regresado a las familias, pero no fue así. Aún en las zonas de conflicto más complejas existen reglas. Estas reglas del derecho internacional humanitario son claras. Se debe proteger a los civiles, se debe proteger a los trabajadores humanitarios y a los servicios de salud. Tras la aparición del video,
Las fuerzas de defensa de Israel emitieron un comunicado afirmando que todas las acusaciones, incluida la documentación sobre el incidente, serán examinadas de manera exhaustiva y en detalle para entender la secuencia de eventos y cómo se manejó la situación. Y más de 400 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 18 meses de guerra en Gaza, además de miles de civiles. Asimismo, la versión de los hechos de Israel, que a menudo afirma que los objetivos eran de Hamás, casi nunca ha sido comprobada o refutada debido a la falta de pruebas públicas. Entonces, en esta ocasión, este video que acabamos de ver socava y contradice la justificación de las FDI para atacar las ambulancias palestinas. Y sin dudas, este video también es una confirmación para algunos de la acusación de que se están cometiendo crímenes de guerra atroces en Gaza, y evidencia de que claramente se están ocultando. Al Stobonkel para Sky News en Jerusalén. Los mercados bursátiles estuvieron cayendo drásticamente en Asia durante la noche, tras un fin de semana sin alivio respecto a los dolorosos aranceles del presidente Trump. El mayor movimiento del día es el índice Hang Seng de Hong Kong, que ha caído alrededor del 10%. Ahora esperamos la apertura de los mercados en Londres y Europa a las 8 a.m. Por su parte, los futuros bursátiles estadounidenses anticipan una mayor debilidad y acaban de bajar alrededor del 2 a 3%. Pero Trump se mantuvo firme con los periodistas en el Air Force One. Estuve hablando con muchos líderes de Europa, Asia y de todas partes del mundo. Quieren llegar a un acuerdo, pero les dije que no tendremos déficits con sus países. No lo aceptaremos porque un déficit es una pérdida. Tendremos superávits o en el peor caso quedaremos a mano. No puedo decir qué pasará con el mercado, pero puedo afirmar que nuestro país se ha fortalecido mucho. No quiero que nada baje. Pero a veces hay que tomar medicina para poder arreglar algo. Nuestra situación era realmente terrible. Los otros países nos han tratado de una manera muy hostil, por culpa de los estúpidos líderes que tuvimos que permitieron que esto ocurriera. Esos comentarios tuvieron lugar tras que el secretario del Tesoro estadounidense dijera ayer que los movimientos del mercado son a corto plazo y que la Casa Blanca mantendrá el rumbo. Y por supuesto, durante el fin de semana también hubo fuertes reacciones y comentarios de varios líderes asiáticos. Pero llegaremos a eso pronto, porque aquí tenemos un vistazo de lo que está ocurriendo con los mercados ahora. Un recordatorio del tamaño insólito de esos movimientos. El índice de Hong Kong cayó más del 10%. El Nikkei en Japón cayó 6,8%. Esto significa que ha erradicado el último año y medio de ganancias en el transcurso de solo un par de sesiones. Leeré algunos ejemplos de lo que está pasando en Japón. Toyota cayó un 8% y Nintendo un 10%. Grandes exportadores a Estados Unidos. Quizás el verdadero ojo de la tormenta y lo más preocupante es que los bancos en Japón cayeron cifras de 2 dígitos. El MUFG, uno de los mayores bancos, cayó un 15%, lo que sugiere un posible contagio en otras partes de estas economías. Australia también cayó un 4%. Al igual que el Reino Unido, solo recibieron un arancel del 10%, pero aún así tuvo un impacto fuerte. Shanghái cayó un 6%. Nuestra corresponsal en Asia, Helen Smith, está en Pekín. Buenos días, Helen. Los mercados iniciaron turbulentamente en la misma línea que la semana pasada. Y quizás la situación esta mañana sea incluso peor. Cuéntenos qué ha sucedido durante el fin de semana. Mencioné a Australia, que no tomará represalias, pero quien está en el centro de todo esto es China. Correcto. Creo que esta mañana hay una fuerte sensación de que los mercados no solo están reaccionando a lo que Trump anunció el miércoles por la tarde, hora de Estados Unidos, sino también a cómo decidió responder China. Vale la pena aclarar que China anunció lo que haría en represalia el viernes por la tarde, hora de Asia. Es decir, muchos mercados estaban a punto de cerrar. No tuvieron la oportunidad de asimilar adecuadamente la noticia. De hecho, los mercados en China, Taiwán y Hong Kong estuvieron cerrados el viernes por un feriado nacional. Así que aquí en Asia, recién hoy este lunes por la mañana, todos están procesando esa noticia. Y como mencionamos, estas caídas son históricas. Hubo un descenso del 10% en el índice Hang Seng de Hong Kong, así como en el índice de Taiwán. El Nikkei abrió con una caída del 8%, aunque se ha recuperado un poco desde entonces.
Estas cifras son realmente muy significativas, y son bastante similares a lo que observamos en los primeros días del inicio de la pandemia de COVID. Y no es ninguna sorpresa, si tenemos en cuenta las grandes cifras que están involucradas en esta especie de guerra comercial de ojo por ojo que estamos viendo entre China y Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump anunció el miércoles un arancel recíproco del 34% sobre todos los productos chinos. Esto se suma a los aranceles que anunció al principio de su mandato. China decidió responder de la misma manera, con un 34% de represalias que se sumaron a las anunciadas anteriormente. Así que en realidad estamos hablando de aranceles superiores al 50% en todos los bienes entre China y Estados Unidos. Estas son las dos mayores economías mundiales. Así que todos los demás países en esta región y en el mundo se ven profundamente afectados por lo que estas dos naciones hacen entre sí. Esto afecta a los flujos comerciales, los ingresos y la demanda global. Y sobre todo, presiento que los mercados estarán intranquilos porque hay una sensación de represalia, y ninguna señal de que haya negociaciones en el horizonte. No solo por la magnitud de la respuesta china, sino porque antes había una sensación de moderación, que desapareció por completo a finales de la semana pasada. Y también por lo que dijo Trump el fin de semana sobre que todos deben tomar su medicina, y que no habrá un acuerdo con China hasta resolver el déficit comercial. Así que creo que existe una gran inquietud porque ninguna de las dos superpotencias está retrocediendo, y eso afecta a todos. En Wall Street se vieron números rojos por 3 días seguidos. Ya no más. En la Bolsa de Valores de Nueva York, la campana de apertura marcó un repunte. Tras varios días difíciles, la subida del mercado trajo un gran alivio. El verde es bienvenido en este lugar. Por la mañana todo apuntaba que sería un día de alza. Pero para el cierre, algunos mercados habían bajado. Vamos ya, se presentó un plan de aranceles que tenía un propósito definido y una meta final que iba a ayudar a mejorar y facilitar las cosas. Entonces que así sea, es el nuevo jefe. Pero no es lo que estamos viendo. Esto solo se trata de tiempo. Me preocupa que esto sea un desafío enorme, ¿entiende? Sin embargo, confío en que el presidente tiene la visión correcta. Y no solo la visión correcta, sino que esta vez cuenta con las personas adecuadas en su administración. Wall Street ve pasar grandes fortunas de mano en mano. El tráfico aquí se mide en billones de dólares. Ya han pasado tiempos duros. Lo difícil que sea esta vez dependerá de los aranceles, su éxito o su fracaso. El gobierno de Estados Unidos confirmó un 104% en bienes de China, que entrará en vigencia a medianoche, en rechazo a la acusación de intimidación económica de Pekín. Desafortunadamente, China parece elegir su propio camino en acceso al mercado. Ellos tienen la capacidad de elegir, y optaron por anunciar represalias. No es el caso de otros países. Otros señalaron que también quieren hallar un camino hacia la reciprocidad. China no ha dicho eso. Así que veremos hacia dónde lleva todo esto. Esta historia de los aranceles es una cuestión financiera y también política en varios niveles. Por supuesto, tiene una dimensión internacional así como una doméstica. Basta con observar la política de la administración Trump, donde las divisiones ya alcanzan los niveles más altos, con Elon Musk a la cabeza de la grieta. Elon es un fabricante de autos, pero no los fabrica. En realidad los ensambla. Él es Peter Navarro, y este fue el veredicto de un asesor de Trump sobre otro. Musk respondió con una publicación en las redes sociales, en la que llamó a Navarro un verdadero imbécil y mucho más tonto que un saco lleno de ladrillos. Luego compartió que quería disculparse con los ladrillos por llamarlo a él más tonto que un saco de ladrillos. Porque fue muy injusto para los ladrillos. Obviamente se trata de dos personas con puntos de vista muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos siempre serán chicos, así que dejaremos que continúen su disputa. Además de la agitación en los mercados, hay una ruptura entre dos chicos que tampoco fortalece al hombre que está en el medio.
Hablemos de Ucrania. Según las autoridades, 19 personas, incluyendo 9 niños, murieron en un ataque aéreo ruso en la ciudad natal de Zelensky. Rusia afirma que el ataque estaba dirigido a militares en la ciudad de Kryvyi Rih, pero según Zelensky las víctimas fueron civiles, y lo sucedido demuestra la falta de compromiso de Rusia para ponerle fin a la guerra. Envío mi más sentido pésame. El misil impactó cerca de edificios residenciales y un parque infantil. Son gente despiadada. No hay palabras para describir a estas escorias rusas. Michael Clark, analista de defensa y seguridad, profundizará más sobre la situación en Ucrania. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor. Si bien no es la primera vez que Kryvyi Rih es atacada, este último ataque mató a 9 niños. Sí, 19 personas fallecieron hoy. Además hay unos 60 heridos, así que las víctimas son cerca de 80 en total. Al parecer este misil balístico ruso impactó cerca de unos edificios, y si bien golpeó una zona ligeramente despejada, muchos edificios terminaron destruidos y muchos autos dañados. Luego, se llevó a cabo un ataque con drones. Rusia afirmó que se trató de un ataque a un restaurante donde comandantes ucranianos estaban reuniendo con sus asesores occidentales, pero esto no tiene fundamento. En mi opinión, no hay prueba alguna que justifique estos ataques. Este era un edificio residencial, y el número de muertes es bastante alto incluso para los estándares actuales. El ataque se llevó a cabo con un misil balístico y drones, y lamentablemente esto es algo que se repite con regularidad. Respecto a la justificación de Rusia, ¿hay líderes militares de Occidente en Ucrania ahora mismo? Así es, sobre eso no cabe duda. Ucrania ha recibido ayuda de asesores occidentales, está en todo su derecho de solicitar ayuda de sus aliados si así lo requiere. Por supuesto, hablemos del alto al fuego, el cual realmente no se está cumpliendo, y sobre si el acuerdo que estipula el cese de los ataques a infraestructura energética se está respetando. Los ataques de este tipo se han moderado en cierto grado, de acuerdo con los términos del llamado alto al fuego parcial. Tanto Rusia como Ucrania buscarían un método para dejar de atacar las instalaciones energéticas del bando contrario. Sin embargo, 8 o 9 días atrás las instalaciones energéticas de la ciudad de Jersón fueron atacadas por Rusia con artillería que consistía en armas de largo alcance. Además, Ucrania acusó a Rusia de haber cortado el suministro eléctrico de Jersón, lo cual es cierto. Por otro lado, Rusia ha acusado sin pruebas a Ucrania de haber atacado algunas de sus instalaciones energéticas. Así que si bien ambas partes han mostrado más moderación, el problema persiste. De acuerdo con los servicios de inteligencia de la OTAN, Rusia lanza 1000 ataques con drones sobre Ucrania cada semana, lo cual equivale a 150 ataques por noche. Y aunque Ucrania logre derribar muchos de estos drones, muchos otros logran pasar. Hace un año Ucrania interceptaba cerca del 95% de ellos, hoy solo intercepta cerca del 60%. Muchos de los 150 drones ocasionan daños cada noche. A pesar del alto al fuego, los ataques siguen. Sí, aún falta mucho para que exista un alto al fuego como tal. Kryvyi Rih es una ciudad clave, y cada ataque dirigido contra ella es importante porque se encuentra al oeste del río Dnieper. Esta parte de Ucrania está más protegida, así que Rusia está centrando sus ataques ahí. Por otro lado, el ejército ruso solía ocupar parte de la ciudad de Jersón, pero fue expulsado. Y si bien la ciudad ahora está bajo control ucraniano, Rusia ataca con artillería esta zona todo el tiempo. Es una ciudad muy insegura. El presidente Zelensky es de Kryvyi Rih. Nació en esa ciudad. Tiene simbolismo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en Europa. ¿Por qué no nos habla sobre sus declaraciones en las últimas 24 horas? Ayer en la OTAN, en respuesta a una pregunta, no como parte de su discurso, Rubio fue contundente y afirmó 2 veces que a Estados Unidos no le interesa tener negociaciones sobre negociaciones con Rusia. Mencionó que no prolongarían esto mucho más. Luego reiteró que no les interesa dilatar más las negociaciones. Y fue claro al decir que Rusia ya ha tenido mucho tiempo y que Estados Unidos se está cansando de esperar, ya que es evidente que Rusia solo está dándoles falsas esperanzas a los negociadores estadounidenses. La pregunta es si las declaraciones de Rubio representan a todo el gobierno. Sabemos que previo a asumir su cargo actual, Rubio ya afirmaba eso. ¿Es posible que su postura personal se haya filtrado en estas declaraciones de carácter oficial? ¿O acaso la Casa Blanca ha decidido emitir algunas advertencias con el objetivo de terminar disuadiendo a Rusia? Aún no lo sabemos. Es decir, Estados Unidos aún no le ha impuesto aranceles a Rusia, mientras que a Ucrania sí. La semana pasada el presidente Trump impuso un arancel del 10% a
Ucrania, el cual se suma al arancel del 25% que ya existía sobre las exportaciones de acero ucraniano. Ucrania ya está padeciendo los aranceles, sin embargo, Rusia no. No sabemos si Rubio estaba hablando por sí mismo o en representación del gobierno, pero su mensaje fue: no sigan prolongando esta situación, y afirmó que si no se produce un alto al fuego pronto, habrá consecuencias. Sin embargo, luego insistió en ser optimistas y aseguró que él no establecerá un plazo. Así que aún no sabemos si Estados Unidos ha decidido darle a Rusia más tiempo del que necesita o del que deberían darle. Tampoco sabemos con certeza si los Estados Unidos están listos para ser realmente duros con el presidente Putin. No lo sabemos, tal vez Trump publique algo hoy en su red social Truth Social que nos dé una pista. Es posible. Muchas gracias, profesor Clark, hablaremos de nuevo muy pronto. Hablemos con nuestro analista de defensa y seguridad Michael Clark. Sabes que hemos recibido los primeros informes desde Ucrania del presidente Volodymyr Zelensky, que señalan que ciudadanos chinos podrían estar combatiendo con las fuerzas rusas. Si se prueba que este es el caso, ¿qué implicaciones tiene para el curso de la guerra? Hay 2 o 3 aspectos para mencionar. Si solo son individuos chinos que están luchando efectivamente como mercenarios, entonces creo que eso sería bastante vergonzoso para China. Pero, de alguna manera, no va más allá de eso, y puede haber bastantes de ellos, porque sabemos que Rusia ha estado reclutando personas de todo el mundo, de muchas nacionalidades, ofreciéndoles grandes cantidades de dinero, si es que ese es el caso. Si resulta ser el caso de que están allí de alguna manera informal pero con alguna capacidad específica conexa al gobierno chino, ya sea como asesores o cumpliendo con algún tipo de función particular, como podrían ser fuerzas especiales, eso sería muy serio, ya que China siempre ha dicho que no ayuda a Rusia en esta guerra, que es un país neutral y demás. Sabemos que eso no es cierto, pero sería muy vergonzoso para los chinos y representaría otra complicación. Por supuesto que los países occidentales tienen asesores que ayudan a los ucranianos, pero no lo ocultamos, es decir, aclaramos que respaldamos lo que está haciendo Ucrania y que los queremos ayudar a resistir los ataques y la agresión rusa. Y se sabe que nuestra gente interviene en el terreno todo el tiempo. No comentamos de lo que hacen las fuerzas especiales, pero está claro que nuestros asesores han estado ayudando. Pero los chinos dicen que ellos no ayudan a los rusos. Fingen que no lo hacen y que son neutrales, pero sabemos que les suministran muchos recursos. Por ejemplo, compran petróleo chino, más del que realmente necesitan, para ayudar con el balance comercial de Rusia. Y si resulta que, en algún aspecto concreto, están enviando a individuos chinos como asesores o en calidad de algún tipo de fuerzas especiales, eso sería realmente muy vergonzoso para China. Aún no estamos en ese punto. Todo lo que sabemos es que los ucranianos afirman que pueden probar que estas 2 personas que tienen bajo su custodia son ciudadanos chinos, y sabemos que fueron capturados entre 6 chinos que, según ellos, encontraron en Donetsk, al este del país, lejos de Kursk donde están los norcoreanos. Por lo tanto, si capturaron a estas 2 personas y prueban que son ciudadanos chinos, ya sea que son mercenarios desligados del gobierno o es algo más siniestro, esto podría cambiar las circunstancias políticas bajo las cuales se está librando esta guerra. Y esto refleja de forma clara y también hace eco del otro lado de esta situación compleja, en la que sabemos que cientos, si no miles, de voluntarios internacionales valientes han decidido ir a luchar con determinación por Ucrania en contra de Rusia. Y está claro que Moscú ha tratado de sacar provecho del hecho de que unidades extranjeras están combatiendo en nombre de Kiev, y es probable que Kiev quiera hacer lo mismo en este contexto. Y seguro señalarán que no solo están luchando contra individuos rusos, sino que podrían estar enfrentándose a personas de 2 países diferentes, refiriéndose a Rusia y Corea del Norte, y quizás incluso ahora a 3 naciones distintas. Sí, nuevamente, creo que hay una simetría en la transparencia de toda esta situación. Es cierto que muchas personas de diversas naciones han ido a luchar con la Legión Internacional y todavía están combatiendo bajo ese nombre en Ucrania, y esta legión es como un grupo del tamaño de un batallón, aunque realmente no luchan como un único batallón, sino que son entre 500 o 600 personas, aunque este número varía y va creciendo y reduciéndose en función del tiempo y las circunstancias. No hay ninguna discusión al respecto, como individuos. Muchos son de países occidentales, canadienses, estadounidenses y algunos británicos, y van para ayudar a Ucrania por un sentido de compromiso y porque creen que pueden marcar algún tipo de diferencia. Y no hay duda sobre esto. Sabemos que esto es así y nadie lo contradice. Y es completamente legal en el sentido de que van como individuos y también asumen el riesgo como individuos.
Y lo que ha sucedido en el lado ruso es que nunca han admitido que reclutan personas de todo el mundo. De hecho, los rusos nunca admitieron que tenían a 12.000 norcoreanos luchando en Kursk, lo cual, legalmente, tienen derecho a hacer si están en Kursk, porque se trata de norcoreanos luchando en territorio ruso legal contra una incursión extranjera, en este caso, de Ucrania. Así que, mientras los norcoreanos estén dentro de Rusia, no hay ningún problema. Pero es otra situación si estos individuos chinos aparecen en Donetsk, que es un territorio disputado y legalmente sigue siendo Ucrania, y si resulta que también tienen algún tipo de vínculo oficial. En ese caso, eso cruzaría una línea legal importante, porque entonces significaría que los chinos están enviando individuos a combatir en un área disputada para unirse a una invasión de un país extranjero, y esa es la situación legal. Ahora, probablemente los chinos fingirán que no es cierto, y los rusos como siempre dirán que Donetsk es territorio ruso, pero legalmente no lo es. Es territorio de Ucrania desde 1991. Entonces, ahora todo depende de cuál termine resultando ser el estatus verdadero de estos individuos. Están actuando por su cuenta, en cuyo caso sería bastante vergonzoso para China, pero no extremadamente grave, o es que tienen una conexión oficial. Entonces, en cuanto a los 6 ciudadanos chinos que Ucrania afirma haber capturado, ¿es eso solo la punta del iceberg de que quizás haya más individuos chinos? Eso bien podría sugerir o insinuar que hay una política más oficial y estructurada en marcha para contar con la ayuda y asistencia china dirigida hacia las fuerzas militares de Rusia o las milicias armadas de la República Popular de Donetsk que están combatiendo y luchando junto a las tropas rusas en estas operaciones. Y mientras hablamos, estamos viendo a Zelensky en Kiev llevando a cabo una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Bélgica, quien ha declarado que la ambición de Bélgica es brindar al menos un mínimo de 1.000 millones de euros al año a Ucrania durante el mandato del gobierno. Y eso me lleva a preguntar sobre los acontecimientos relacionados con los informes de estos individuos chinos. Volodymyr Zelensky lo mencionó en su publicación en Telegram. Allí, Zelensky dice que esto requiere una respuesta de Estados Unidos, Europa y de todos en el mundo. Y la pregunta entonces es hasta qué punto, dependiendo de cómo evolucione la situación, podrá Zelensky aprovechar la relación con la Casa Blanca y Washington, teniendo en cuenta el actual contexto y el nivel de animosidad entre Pekín y Estados Unidos. Bueno, creo que era esperable que Zelensky dijera eso. Es decir, está claro que Zelensky está liderando un gobierno en un país que lucha por su supervivencia contra una potencia invasora, que todos sabemos está decidida a aplastar a Ucrania, no solo a derrotarlos ahora en este conflicto, sino realmente a eliminar a Ucrania como un país independiente. No hay dudas de eso, y los rusos siempre lo dijeron. Es lo que los rusos planean hacer ahora, o bien dentro de algunos años. Así que uno esperaría que dijera eso, ya que como cualquier líder en guerra, exige ayuda, exige una respuesta, y la tendrá de Europa. Quizás no reciba una respuesta de Estados Unidos ahora porque está involucrado en una estrategia mucho más grande con China. Asimismo, está claro que la administración del presidente Trump no quiere dar la impresión de que está reaccionando a los pedidos o las demandas de Zelensky, especialmente si eso afecta de forma negativa la relación cada vez más cercana que tiene Donald Trump con el presidente Putin de Rusia. Entonces, aunque en este momento Rusia, Estados Unidos y China estén inmersos en esta guerra comercial tan retórica y caótica, no pienso que esta situación los vaya a afectar mucho. Es decir, son dos temas diferentes, y los estadounidenses ciertamente no querrán dar la impresión de que están siendo manipulados por la retórica de Zelensky, aunque sí creo que su retórica afectará a los líderes europeos, como vimos con el primer ministro belga. Hola a todos. Una sesión de fotos con campeones de automovilismo. Son increíbles. Un verdadero giro inesperado del presidente, ya que Trump cambió el rumbo que había tomado con los aranceles hace apenas una semana. Pensé que la gente estaba reaccionando de manera un poco exagerada, estaban nerviosos, realmente estaban exagerando, y estaban asustados a diferencia de todos estos campeones. Hay trabajo por delante que otro presidente no se animaría a hacer. Fue otro día de política dictada por Truth Social, con Donald Trump anunciando una prórroga de 90 días para los países que, según el mandatario, no habían tomado represalias, y aumentando de nuevo los aranceles para el único país que dijo que sí lo había hecho.
Dijo, debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente anuncio que aumentaremos el arancel impuesto a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, esperemos que en un futuro cercano, China se dará cuenta de que los tiempos de aprovecharse de Estados Unidos y otros países ya no son sostenibles ni aceptables. Y poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos salió a aclarar que ese había sido el plan desde el principio. Se podría decir incluso que provocó a China para que quedara en una posición desfavorable. Ellos reaccionaron y quedaron expuestos ante el mundo como los que están en falta. Sin embargo, sí estamos realmente dispuestos a cooperar con nuestros aliados y socios comerciales que no tomaron represalias. El mensaje era claro: no tomar represalias. Fue un alivio para los mercados, y las acciones alcanzaron su mayor pico desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los demócratas no estaban tan impresionados. Cambian de opinión sobre qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y lo cierto es que las únicas víctimas son el pueblo, los consumidores, los ciudadanos y los negocios estadounidenses. Y en el Capitolio se desató un caos, y el representante comercial de Trump defendía los aranceles justo en el momento en que el presidente daba marcha atrás. Entonces, ¿sabías que estaban discutiendo eso y por qué no lo incluiste en tus comentarios iniciales? Por lo general, no suelo divulgar el contenido de mis conversaciones. ¿Cuáles son los detalles de la pausa? Bueno, lo que entiendo es que como tantos países han decidido no tomar represalias, tendremos unos 90 días de pausa. Discúlpame, pero ¿cómo dices? China aumentó los aranceles sobre los Estados Unidos de manera significativa. ¿Fue Trump quien retrocedió? Y hubo preguntas, pero sin respuestas, del asesor comercial de Trump. Dijo que los aranceles no eran negociables. ¿Por qué lo dijo? Ahora tenemos que irnos. ¿Cree que contribuyó al caos en el mercado? Y pocas horas antes de este retroceso, el presidente publicó en línea que confíen, porque todo iba a salir bien, y añadió, Estados Unidos será más grande que nunca. Dijo que era un buen momento para comprar. Por lo tanto, los que invirtieron en acciones en ese momento hoy tienen grandes ganancias. La Casa Blanca lo presenta como una jugada económica brillante. Para otros es para minimizar los daños. Y lo cierto es que la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo continúa. David Blevins para Sky News, en Washington. La respuesta fue rápida y coordinada. Los equipos de rescate convergieron desde ambos lados del río Hudson. Tenemos un helicóptero en el agua. Hay varios helicópteros en el aire, al menos 4 unidades marinas, y 2 ferries realizando búsquedas. El helicóptero había despegado del centro de Manhattan, con el piloto y una familia de 5 personas de España a bordo. Cayó en picada del cielo tras una fuerte explosión que fue captada en cámara. Los testigos dijeron que las hélices se habían desprendido de la aeronave, lo que provocó que girara fuera de control. De hecho, lo escuché antes de verlo. Sonaba como si fueran 5 o 6 disparos desde el cielo. Así que miré por la ventana para ver qué pasaba y vi un helicóptero desmoronándose. Las piezas se desprendían y todas se estrellaron contra el agua. Fue una imagen aterradora. Los buzos de la policía y de los bomberos trabajaron con desesperación por salvar sus vidas, pero no tuvieron éxito. Equipo, traigan una camilla. Tenemos una víctima. Se llevaron a cabo medidas inmediatas de salvamento en las embarcaciones en la escena, así como en el muelle adyacente. 4 víctimas fueron declaradas muertas en el acto, y 2 más fueron llevadas a hospitales locales, donde lamentablemente ambos sucumbieron a sus heridas. Esto ocurrió apenas 2 meses después de que un helicóptero del ejército colisionara con un jet de pasajeros sobre el río Potomac en Washington. Y es el último de una serie de accidentes que alimentan una fuerte preocupación sobre la seguridad en la aviación. La pregunta para los investigadores de accidentes aéreos esta vez es, ¿cómo terminó un tour aéreo familiar por Nueva York en tragedia? David Blevins para Sky News.